Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Hoy vamos a estudiar del versículo 18 al 35. En esta serie, El Rey Mesías, vamos a ver sobre la sanidad divina y la fe en Jesús. A manera de introducción, recordemos, ¿quién escribió el libro? Pues Mateo, que en otros libros sinópticos les llaman Leví. ¿Cuándo fue escrito? El año 70 después de Cristo, porque fue antes de la caída de Jerusalén. ¿A quién fue escrito este libro de Mateo? Pues primeramente a los lectores judíos, porque Mateo era judío. ¿Y desde dónde fue escrito? Posiblemente desde Antioquía. ¿Y cuál sería la quinta pregunta de esta introducción? ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. En el estudio anterior, si estás siguiendo estos estudios de forma sistemática, mira, Jesús regresa a Capernaum, que vendría a ser su centro de operaciones, su cuartel de operaciones. Recuerden que ahí también vivía Pedro, había sanado a la suegra de Pedro, y ahí tiene un momento difícil con los líderes judíos, y Mateo está tratando de describir cada evento con un propósito especial y hacerles entender a sus lectores judíos que Jesús es el Mesías. Y no solamente por lo que dice, sino por lo que hace. Y no solamente por lo que hace, sino la forma en que él mismo se identifica. Él es el Mesías, Él es Jesús. Y en estos versículos nos va a mostrar evidencias divinas basado en los milagros, porque ya los mostró anteriormente, pero ya fehacientes. Y después de esto, ya los judíos no podían, no querían, no que no podían, yo creo que no querían creer que Jesús era el Mesías. También tengamos mucho cuidado nosotros de qué perspectiva o qué ideas tenemos de Jesucristo y qué nos dice la Biblia respecto a Jesucristo y a quién y qué debemos de creer, porque muchos creen en el Jesús de la religión o en el Jesús de una falsa teología o una falsa doctrina, pero nuestro deseo al estudiar la Biblia versículo por versículo es creer en el Jesús, el único Rey de reyes y Señor de señores, el Mesías, el Jesús de la Biblia. Así que bienvenidos a este estudio, vamos a orar y continuamos. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo tan especial que pasamos estudiando tu palabra. Háblanos, Señor, a través de estos versículos. Enséñanos quién eres tú, cómo obras, cómo actúas, para que nosotros podamos también tener esa fe que se aferre, que crea en tu palabra de forma absoluta y que crea en ti, que eres el único Dios que se hizo humano y estuvo con nosotros y está hoy con nosotros porque estás vivo, porque al tercer día resucitaste. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestro corazón y use mi vida en esta hora para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a las personas que se están conectando a esta hora. No se olviden enviar sus saludos y compartir también este video o este estudio para que otros puedan escuchar la palabra de Dios. El bosquejo de estos versículos y que el título de estos versículos vendría a ser Jesús sana en respuesta a la fe. Del versículo 18 al 22, Jesús sana en respuesta a la fe de una mujer. Del versículo 23 al 26, Jesús sana en respuesta a la fe de un hombre. Del versículo 27 al 31, Jesús sana en respuesta a la fe de dos ciegos. Del versículo 32 al 34, Jesús sana y libera a un hombre mudo. Y el último es el versículo 35, Jesús sana y anuncia la buena noticia del reino. Vamos a ir leyendo el versículo 18, donde Jesús sana en respuesta a la fe de una mujer. Dice el versículo, mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Por los evangelios sinópticos, recordemos Mateo, Marcos y Lucas, sabemos que es Jairo. Jairo significa Jehová ha iluminado. Y el hecho de venir así postrado, para un judío, esto era un gesto de reverencia y también de adoración. Los judíos no se arrodillaban a alguien que no sea Dios. Y aquí
Jairo está reconociendo que Jesús es Dios. Versículo 19 dice, entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Por los evangelios sinópticos sabemos que había una gran multitud y en medio de esto sucede algo. Dice el versículo 20, justo en ese momento, una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús. Me encanta la NTV cuando la ha traducido el fleco, porque esta mujer estaba 12 años en este momento de la historia, y esta enfermedad la tenía apartada. Ella quería ir a tocar el fleco, que en un momento lo vamos a ver, que es lo que se llama el talit. En Números 15, 38 al 40, Dios ordena de cómo debería ser este tipo de, como lo llamaríamos, de chal, ¿no? Nosotros, para que se cubrieran la cabeza cuando oraban. Y ella tocó este borde del manto. Y el versículo 21 dice, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Ahí vamos a detener un momentito. Miren, ya hemos leído estos versículos y conozcamos esta historia que nos va realmente a transformar muchas veces nuestra forma de creer o de pensar. Jairo era uno de los principales de la sinagoga y él corría el riesgo de que pueda ser expulsado, porque la controversia era si Jesús es el Mesías o no es el Mesías. Jesús es un mentiroso, es un lunático, es un falso, y le acusaban de muchas cosas, pero él se arrodilló porque estaba desesperado. Por los evangelios sinópticos sabemos que su hija tenía 12 años. Y miren los contrastes que tenemos en esta historia, porque 12 años esta mujer estaba en enfermedad. Y esta enfermedad que se muestra parece que es esta enfermedad de flujo de sangre, que no se sabe exactamente qué es, pero lo que hacía era dejarla impura frente a las leyes ceremoniales que había. Y esta impureza la apartaba de la sociedad. Y donde ella quedaba o se sentaba, pues quedaba impuro ese asiento o ese lugar donde se sentaba, sea cualquier objeto. Y si tocaba una persona, quedaba impura la persona. Y ahora esta mujer va a tocar a Jesús. Y miren, la impureza iba a ser transmitida normalmente si esta mujer tocaba a otro rabino que no sea Jesús, a otro maestro. Pero Jesús es Dios. A Jesús no lo puedes poner en una forma impura porque Él es puro, Él es santo. Y aquí vemos otro contraste de esta mujer que no se dice quién es, pero el principal de la sinagoga y los evangelios lo identifican como Jairo. Y ella tiene una fe, que yo llamaría una fe, no sé, supersticiosa, porque por muchos que podamos ver, de decir, la Biblia no dice toca el manto, no. Ella solamente pensaba y decía, si yo solo toco el manto de Jesús, quedaré sana. Pero ella sí sabía que tocar el manto de Jesús, aunque sea tocar esto, porque era parte de él, según lo que números, de una persona, lo dejaba impuro. Pero corría el riesgo. Ahora, la cura judía mencionada en el Talmud para este problema consistía en varias cosas supersticiosas. Primero, ellos decían, la persona llevará las cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino alrededor del cuello y en invierno en una bolsa de algodón. ¿Qué les parece? ¿Un huevo de avestruz? Sí, los judíos decían esto. Ese es el Talmud, la tradición oral. Segundo, debería llevar granos de cebada del estiércol de una burra blanca. Y esto está en su libro que se llama el Shab 110. O sea, el Talmud tenía esta superstición y pareciera que esta superstición también rondaba mucho en ese momento. Pero a esta mujer no le importó. Y a pesar que le estaban apretando, como dicen en los evangelios sinópticos, y aún corría el riesgo de hacer impuro ceremonialmente a Jesús, desesperadamente fue y tocó. ¿Sabes? Frente a la desesperación, ir donde Jesús es la mejor solución.
Si tú estás atravesando momentos difíciles en este momento, corre donde Jesús. Si estás pasando problemas de salud, corre donde Jesús. Dobla tus rodillas o ten tu tiempo devocional o no, ahora sentado como deseas, pero corre donde Jesús, que sea lo primero que hagas, no lo último que hagas. Esta mujer no tenía opción porque en los evangelios sinópticos dice que había gastado todo su dinero durante 12 años. Había agotado, quizás habría usado estas mezclas de unos huevos de avestruz, de estiércol de burra, o sea, de lo que le decían, porque a veces cuando uno está enfermo, surgen las personas y te dan 1000 recetas, ¿no? Cuando yo estoy a veces que me duele algo, pastor, tómese esto, tómese lo otro, y yo tengo todas las recetas ahí en la iglesia, las hermanas son recetarias, ¿no? Les digo a veces, ya no necesito revistas recetarias. Bueno, entonces ella había probado todo esto, pero la única opción para ella, y a pesar de los riesgos, era ir donde Jesús. Pero sabes, ante la desesperación, Jesús era la respuesta para ella. Pero para ti que no sea lo último, que sea lo primero, hermano, hermana. Corre donde Jesús. Busca a Jesús en oración. ¿Y sabes qué sucedió? Versículo 22. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo, hija. Miren, es la única vez en los evangelios que a una mujer le llama hija. No les dice a ninguno, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Jesús sabía que había poder, que había salido, que a ella le había tocado, ¿sabes? El objeto de la fe es más importante que la fe en sí misma. Ella fue donde Jesús. Jesús fue el objeto de su fe. No fue la fe que lo sanó, sino fue Jesús. Entiéndame esto, ¿no? Porque algunos a veces tienen hasta fe en la fe, ¿no? Y personifican la fe, especialmente ese pseudo evangelio de fe y prosperidad. Tú tienes que tener fe en la fe, ¿no? Y tu fe tiene que tener niveles, ¿no? La fe, hermanos, es más importante el objeto de mi fe que la fe en sí misma, porque fe hoy día tienen las personas en un ídolo, en una persona, hasta en el candidato hoy día, ¿no? Los candidatos presidenciales regionales o provinciales tienen fe, pero el objeto de la fe, para que puedas encontrar realmente esperanza, respuestas, el objeto de tu fe es importante y Jesús debe ser el objeto de tu fe. Y no importa si es una fe que estaba en este momento así que de esta mujer, Jesús honró esta fe, el atrevimiento, el deseo de acercarse, ver que era su única opción, creer que Jesús era el Mesías, creer que Jesús es Dios, creer que Jesús podía sanarlo si tan solo hacía eso, frente a la incredulidad de muchos judíos que conocían la ley, que sabían lo que iba a ser el Mesías, pero no querían creer. El objeto de tu fe es muy importante y que sea Jesucristo. Ahora, versículo 23 al 26, Jesús sana en respuesta a la fe de un hombre. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Este oficial era Jairo. Ellos contrataban lo que hoy día llamaríamos las lloronas, ¿no? Cuando había un funeral, lloraba, se les pagaba para que lloren. ¿No? Versículo 24. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. ¿Se imaginan esto? La niña estaba acostada, estaba muerta, pero él dice, no está muerta. Pero algunas chicas duermen así, ¿no? Parece que estuvieran muertas. Y ese es su versículo de las chicas que duermen. ¿Ah? La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. ¡Ah! Que está mal, porque ¿cómo no van a saber que alguien está muerto? Le agarraba el pulso, la respiración. Y el versículo 25. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña. Y ella se puso de pie. Jesús agarra la mano de la niña, la levanta, la niña inmediatamente se pone de pie, hermanos, así como ven en las imágenes. Y la noticia de este milagro, versículo 26, corrió por toda la región.
Por los evangelios sinópticos recordamos, ¿no? Jesús se detiene, el hombre Jairo está, vamos Jesús, mi hija está que se muere, no sabía si se había muerto, pero ya después cuando termina de hablar y decir que me tocó, y la mujer sale y la pone como un ejemplo, ¿no? Del público a ella, porque le dicen, hija, tu fe te ha sanado, y le está reconociendo que está limpia de sus impurezas ceremonialmente, ahora no estaba alejada de la sociedad, podía integrarse a la sociedad de la mujer, lo hizo público su milagro, pero aquí lo hace en privado Jesús. Y mientras Jairo está desesperado, vamos, vamos. Pero los evangelios sinópticos dicen, viene la noticia, le dice, ya no le molestes al maestro porque tu niña murió. Descorazonado este padre, pero Jesús tiene la última palabra. Pero Jesús va, y a pesar de que la gente se burla de él, Jesús dice, este milagro lo hago en privado. Lo sacó a todos, y ese contraste, ¿no?, de los evangelios, simplemente hace lo que él sabe hacer. El que esté muerto, como dije Jesús, ¿no?, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el dador de la vida. Hermanos, cuando no hay esperanza, ya no hay esperanza en tu vida, recuerda que Jesús es el dador de la vida. Jesús tenía la última palabra frente a la enfermedad de esa mujer. Jesús tenía la última palabra frente a la enfermedad de esta niña. Y Jesús tenía la última palabra, a pesar de que haya muerto. Jesús le iba a dar la vida a esta niña de 12 años. Y curiosamente hoy, frente a la enfermedad, Jesús tiene la última palabra. Personalmente he experimentado esto en el caso de mi mamá. Cuando en marzo del año pasado la diagnosticaron con un cáncer en 3er grado y los médicos decían, miren, tiene unos pocos meses de vida. O háganle una quimioterapia que le va a ayudar a aliviar el dolor. Y después de unas 11 quimioterapias, su salud mejoró, ya no habían tumores, era un milagro que Dios estaba haciendo. Pero después vino otra enfermedad y en enero de este año partió mi mamá. Y entendí. Y quiero que entiendas, hermano y hermana, Jesús tiene la última palabra. Cuando el Señor nos llama, pues tenemos que simplemente responder a su llamado de mudarnos de este mundo, de este lugar lleno de pecado y de sufrimiento, a estar en la mansión donde Él tiene preparado para nosotros. Sí hemos orado, sí queremos, sí Dios sana, sí Dios tiene la última palabra, pero de la enfermedad, pero también de la vida. Él es Jesús, el soberano, que puede dar vida o puede decir simplemente, te quiero conmigo para la eternidad. Él puede dar salud cuando estás enfermo, o simplemente puede decir, como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando estamos mal, recurrimos más al Señor, nos sentimos débiles y recurrimos más al Señor. Y cuando estamos así, nos sentimos más cerca de su presencia. Así que Él tiene la última palabra, y acá vemos ya 2 milagros. La fe de un hombre por su hija, porque la hija no tenía fe, pero la fe de una mujer. Ahora, del 27 al 31, Jesús sana en respuesta a la fe de 2 ciegos. Dice el texto, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús estaba caminando, hermanos, y en ese momento, 2 ciegos, pero recuerden, Mateo necesita 2 testigos para cumplir con el requisito del Antiguo Testamento, según Números 35:30 y Números 17:6 y 19:15, de que sean 2 testigos para corroborar un hecho. Entonces, Mateo está dirigiéndose a los judíos y obviamente que va a tener que mostrar 2 ciegos. Versículo 28, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. Y Él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Otra vez, Jesús los lleva, los pone en un debate respecto a su fe. ¿Realmente creen que yo puedo hacerlo? Y ellos dijeron, sí lo creemos. Hermanos, más que conocer de Jesús, debemos de tener fe en Jesús y su palabra.
Muchos hoy conocen de Jesús. Muchos hoy hablan de Jesús. Y muchos por la religión a veces conocen de Jesús, pero no tienen fe absoluta en Jesús y su palabra. Jesús los lleva a este momento a confrontar. Le dice, ¿realmente creen que yo puedo sanarlos? Y yo te pregunto, ¿realmente tú crees que Jesús puede hacer ese milagro? Yo lo he vivido, como te digo, con mi mamá, porque mirábamos así. Nunca hemos visto cómo un tumor puede desaparecer, pero ¿crees que Dios puede hacerlo? Sí, creo y sigo creyendo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús sana, Él puede sanar. Mira, la medicina te puede aliviar, pero Jesús te sana completamente. Pero mi pregunta también para ti sería como la que hizo Jesús. ¿Realmente crees que Jesús puede hacerlo? ¿Realmente crees que Jesús puede ayudarte en tu situación difícil? ¿Realmente crees que Jesús puede cambiar la vida de esa persona por la cual tú estás orando? La vida de ese hijo por la cual estás orando, de esa hija, de esa pareja. ¿Realmente crees que Jesús puede hacer esto? ¿Realmente crees que Jesús puede transformar lo que tú estás pasando? Ya sea una enfermedad, ya sea un dolor, ya sea un sufrimiento, ya sea una necesidad, y hacerlo algo diferente. ¿Realmente lo crees? ¿Sabes qué dijeron los ciegos? Sí, sí lo creemos, sí. Y el versículo 29 dice, entonces Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. En ese momento el Señor pone las manos sobre los ojos. Y miren, Isaías 29, versículo 18 dice, en aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. ¿Sabes que este versículo es mesiánico? Decía que cuando venga el Mesías iba a abrir los ojos de los ciegos. ¿Y qué pasó? El versículo 30. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Y Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Hermano, ¿te imaginas la alegría de un hombre, estos hombres, de no poder ver? Y en ese momento, cuando Jesús los toca, ellos pueden ver. Y Jesús no era ese momento, ¿no? Como dice a algunas personas que son contreras, le dicen, no hagas esto, al final lo hacen. Jesús dice, es que Él todavía no estaba empezando su ministerio, pero va a empezar la hostilidad a partir de estos versículos, porque los líderes judíos están encerrados en sus propias tradiciones religiosas, a pesar de que este versículo mesiánico que les he leído de Isaías, que decía que iba a dar la vista a los ciegos, y Jesús mismo se paró en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se paró un día y Él afirmó, por tanto me ha enviado a dar vista a los ciegos. ¿Se acuerdan? A dar sanidad, a dar libertad a los oprimidos por el enemigo. O sea, realmente Él estaba identificándose como el Mesías. Y Él estaba haciendo las obras del Mesías. O sea, y Mateo dice, hay dos ciegos para que entiendan que Él es el Mesías. Y los sanó a los dos para que entiendan que Él es el único Dios. Versículo 31. Pero ellos, en cambio, dice, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Obviamente, pues, estarían demasiado alegres después de ver, ¿no? Es como las buenas noticias, ¿no? Ni siquiera te preguntan, pero tú ya le hablas, tú ya le dices, porque es la última. Jesús, por estas razones, vamos a ver en el Evangelio de Mateo, va a ser despreciado. Pero el milagro sucedió en base a la fe. Y Jesús refuerza su fe y le dice, ¿realmente crees que puedo sanarte? ¿Realmente crees? Y Jesús lo hizo. Versículo 32 al 34. Jesús sana y libera ahora a un hombre mudo. 32. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Y miren que este hombre que no podía hablar estaba poseído por un demonio, hermanos. Y ahí lo llevan a este hombre. El versículo 33 dice, entonces Jesús expulsó al demonio. Y después el hombre comenzó a hablar. Y las multitudes quedaron asombradas, porque también esto era lo que decía el texto mesiánico. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Otra vez, un hombre sin esperanza. Y un hombre sin fe, no lo sé, ¿no? O sea, la fe no la dijo porque no podía hablar.
Jesús no le dijo como a los hombres ciegos mientras los liberaba y los sanaba, este hombre y las mujeres quedaban asombradas, no le preguntó y le dijo, ¿crees que te puedo sanar? Porque no podía hablar. Tampoco dice ahora el versículo que él vino donde Jesús, dice, lo trajeron. Por eso el balance entre tener fe y no tener fe, la Biblia lo habla y debemos de tener mucho cuidado y tener un buen balance. Si estoy afirmando, y la Biblia lo dice, hay que acercarse con fe a Jesús. El objeto de mi fe es importante y hay que acercarse así como esa mujer, decirles, eres mi única esperanza, eres mi única opción porque ya no puedo más y voy. O como Jairo, que se acercó y se humilló ante el Señor, lo buscó, se arrodilló y le dijo, Señor, por favor, ayúdame. Ninguno de ellos se acercó, Jesús, yo te ordeno, te declaro, en el nombre de Jesús, decreto sanidad. No, se acercaron con humildad, con fe. Así como estos hombres ciegos le dijeron, ten compasión de mí, hijo de David. O sea, realmente los términos mesiánicos reconocieron quién es Él, pero no siempre habla de fe la Biblia en el Testamento, porque al final es la soberanía de Dios. Sí me acerco con fe, pero la respuesta de Dios está basada en su soberana voluntad. Pero también estos versículos y la Biblia nos enseña que no toda enfermedad, lo que se llamaría sordomudo, ¿no? Lo llamamos, aunque no debería ponerse este título sordomudo, sino sordo, porque sí pueden hablar, pero no pueden emitir sonidos porque no escuchan, pero sí pueden hablar, por eso se le dice solamente sordos, pero no puede, pues la NTV lo ha traducido así y más adelante haré ese estudio, pero ahora por el tiempo vamos a leer Marcos capítulo 7 versículo 32 al 35, dice, le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla. Y esta era una enfermedad. El otro, mira, estamos leyendo una persona que tenía un demonio y no le podía hablar, pero esta era la enfermedad. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Y miren lo que hace Jesús según Marcos 7:33. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Me metió. Y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Versículo 34. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Miren, hermanos, aquí vemos un hombre que era enfermo, no tenía un demonio. En el relato de Mateo tenía un demonio. Entonces, no toda enfermedad es producida por un demonio. Y no todo el que está enfermo está endemoniado. Porque hay enfermedades que simplemente son por cuestiones de la caída. Ahora, Marcos 9:25 dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Otra vez, otro endemoniado que no podía hablar. O sea, en el tiempo de Jesús, Satanás estaba haciendo de la suya, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Y Jesús por eso dice, ¿no? Vino a destruir las obras del diablo. Y nunca se vio hasta el día de hoy unas acciones tan fuertes respecto al reino de las tinieblas, porque cada evento vemos cómo Satanás denigra, destruye al ser humano. Y a veces, hermanos, los lleva a vivir como ese endemoniado de Gadara, lejos de la sociedad, con grillos. Es triste, pero ahí está Jesús. Ahí está el Señor. Ahí está nuestro Señor. Así que aférrate a Jesucristo. No importa lo que estés pasando, pero aférrate al Señor porque eres la única respuesta. Ahora, ¿cuál fue? Versículo 34. Sin embargo, dice, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Hermanos, ¿quién es el príncipe? Estos hombres ya eran lo demasiado. El príncipe de los demonios se lo conocía como Belcebú, que era príncipe del infierno. Ellos decían, bueno, este está endemoniado y está echando demonios. ¿Saben cómo lo llaman los evangelios más adelante y las epístolas? El pecado
imperdonable. ¿Y qué es el pecado imperdonable? El rechazo constante a la fe en Jesús ante la presencia de su gran luz y atribuir a Satanás o sus demonios los milagros realizados por Dios. Y hay algunos cristianos que me preguntan, y pastor, ¿y si he cometido el pecado imperdonable? Yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Has atribuido a Satanás o sus demonios algún milagro o rechazas la fe de Jesús? No, entonces no puedes cometer, un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Miren, los fariseos entonces acusaron a Jesús en este capítulo de 4 diferentes pecados de blasfemia. ¿Se acuerdan? En los primeros versículos, de juntarse con la peor escoria. ¿Qué más? Desacato a sus tradiciones religiosas. Ay, ¿por qué no ayudan? ¿Por qué no hacen esto? Y ahora, servir al demonio. Como diríamos, no hay peor ciego que el que no quiera ver, pero yo diría, no es falta de evidencia divina para creer en Jesús como el Mesías, es que Jesús no se alinea a sus ritos religiosos o caprichos. Versículo 35. Jesús sana y anuncia la buena noticia del reino. Jesús recorrió todas las ciudades, dice, y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y primero predicaba, ¿y qué hacía? Segundo, sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Vemos a Jesús sanando, predicando en el barco, ayudando a las personas. Jesús termina estos versículos, por eso le he puesto hasta el 35 porque vendría a ser la conclusión de todo lo que hemos estudiado del capítulo 9. Estamos llegando al final. Vamos a ver. Primera conclusión, frente a la desesperación, ir donde Jesús es la mejor opción. Segunda conclusión, recuerda, Jesús tiene la última palabra frente a la enfermedad y la vida. Y número 3, fe es un requisito para acercarnos a Jesús y someternos a su soberana voluntad en la enfermedad. Y número 4, la incredulidad ante las evidencias divinas de Jesús es el pecado imperdonable. Recuerden, la incredulidad, hermanos. Estos líderes religiosos no tuvieron una buena respuesta ante Jesús. Y creo que hoy muchas personas no conocen al Jesús de la Biblia, no tienen buenas respuestas de Jesús. Evidencias hay, pero muchos están tan obsesionados en que Jesús debe de ser conforme a sus caprichos. Pero el Jesús de la Biblia no se somete a tus caprichos ni a la religión. Él es el Rey de Reyes, Él es Dios. Él es el Señor de señores, Él es el soberano, Él tiene voluntad y Él hace con sus criaturas de la forma que a Él mejor le parezca. Pero Él es compasivo, Él sana, Él salva, Él hoy está vivo y está presente en este momento. Vamos a orar y si tú tienes algún problema, una enfermedad, déjame orar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, amado Jesús, bendito Espíritu Santo, bendita Trinidad. Sé que estás en medio de este estudio y hemos visto, Señor, que tú sanas. Y necesitamos, Señor, acercarnos con humildad como lo hizo Jairo, con toda nuestra desesperación como lo hizo esta mujer, Señor, y aún obedeciendo y sometiéndonos a tu palabra y creer que tú puedes sanarnos. Una vez más oro por mi sanidad, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mi cuerpo, de mis dolencias y sáname. Sáname, Señor, te lo suplico. Y oro también por mis hermanos que están escuchando esta enseñanza ahí donde están. Cual sea la enfermedad, cual sea el problema que tengan, cualquier sea el problema de salud que estén enfrentando ellos o sus familiares, sánalos, Señor. Ten compasión de ellos. Haz un milagro. Haz una obra nueva, renueva, Señor, en este momento ese dolor, ese problema, si es con un cambio en su ADN, renueva, regenera, Señor, los problemas que tengan en el ADN, en su salud, en lo que estén pasando. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y creemos que tú puedes sanar, porque lo hiciste hace mucho tiempo y lo puedes hacer hoy. Y en tu nombre, amado Jesús, oramos, te suplicamos por sanidad divina en esta mañana. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén.
Dios te bendiga y solamente quiero decirte que como hoy no tenemos la reunión presencial, va a salir el número de la transferencia bancaria que puedes hacer para tus diezmos y ofrendas. Y para el mirador, como hoy día tampoco no nos reunimos, vamos a tener un número en Yape que los voy a mandar pronto. Nos vemos el domingo de forma presencial en la iglesia.